estamos de vuelta, después de una serie de eventos que hemos tenido. Hemos estado bien ocupados, esperemos que ustedes también. Estamos ya prácticamente en una situación madura de la cuarentena, ya nos hemos adaptado y hemos aprendido. Recuerdo el primer día que estábamos todos nosotros ahí medio asustados, tratando de adaptarnos, entender qué es lo que estaba pasando. Pero bueno, eso nos ha permitido entender, aprender, compartir lo que sabemos y de alguna forma a hacer cosas nuevas, ¿no? Les saluda Anthony Córdoba, yo soy desarrollador de negocios en Novum Solar y estoy en esta oportunidad con Paul Pimentel. Él es nuestro representante de SEO Eurodrive, ¿no? Quien va a estar con nosotros en esta oportunidad, compartiendo su experiencia, su conocimiento, lo que ofrece esta marca de gran trayectoria basada en Alemania, más de 70 años en la industria de, de motores, de todos esos elementos asociados a mecánica y relacionados también con electrónica para poder utilizar las capacidades de la energía eléctrica para, obviamente, en aplicaciones mecánicas, ¿no? Continuamos en una serie de webinars, esperemos que podamos estar pronto con ustedes nuevamente. Y la semana pasada estuvo Tomás también con nosotros en un webinar también explicando los beneficios de los sistemas conectados a red, de un caso en Arequipa. Espero que haya sido de su interés y de mucha ayuda. Pero en esta oportunidad vamos a ello. Esperemos que ustedes estén bien y esperemos de que este webinar sea de todo su agrado. No se olviden de que las preguntas y las consultas los pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas. Hay un botoncito abajo, por favor. Por favor, agradeceremos que todas las preguntas y consultas las pongan ahí, los comentarios, los saludos, los pongamos en el chat para poder así nosotros ir leyendo poco a poco y estar ahí respondiéndoles en el transcurso o si no al final de este webinar. ¿Ok? Así que vamos a ello de una vez. Pues de parte de Novum Solar, somos una empresa que ya tiene varios años aquí en la industria peruana. Traemos la posibilidad de poder ayudar a todas las personas, a todas las empresas que apuestan por la energía solar con equipos de calidad, poder servirles a ustedes con un buen servicio, tanto en la preventa como, como en la postventa, perdón. ¿No? Y bueno, tenemos en nuestras filas a una serie de marcas de gran trayectoria mundial. Tenemos a Inco Solar en módulos fotovoltaicos, en sistemas aislados a Victron Energy, en conectados a red, tenemos a Fronius y nuestro nuevo compañero Huawei también, que se suma a la lista de galardonada de marcas con nuestro equipo, también en inversores de red, y también la marca Pylontech en baterías de litio, y que también se suma, que estará también en nuestro próxima lámina, nuestros grandes amigos de SEO Eurodrive. Tenemos varias soluciones, tanto conectadas a red, como le estaba mencionando, así como aislados a red, y en este caso para las aplicaciones de bombeo, y que no solamente, vuelvo a recalcar, no solamente son en bombeo, sino también para mover motores, ¿no? Mover motores de diversos tipos, pero bueno, en este caso ya Paul dará algunos ejemplos, pero en este escenario, en este webinar daremos ejemplos especialmente aplicados a bombeo solar. Bueno, y tenemos todos los elementos necesarios, todas las soluciones para que todos poco a poco podamos colaborar, y nuevamente lo repito, en el proceso de transición de cero emisiones o utilización de energías renovables, ¿no? Sabemos nosotros de la importancia de esto y el rol que cumplimos para poder también colaborar de cierta manera en los desafíos que tenemos que enfrentar como humanidad aplicando tecnología y los beneficios del sol, básicamente, que volcamos en nuestras necesidades. Así que bueno, Paul, sin mucho más que decir, te cedo la palabra y estaré ahí comentando contigo en el proceso para cualquier cosa que pueda aportar. Gracias, Paul, por Ok, estar aquí. gracias. Gracias, Antonio. Buenos días con todos. Gracias por su tiempo. Bueno, como decía Antonio, nosotros somos unos partners de Novum Solar. La marca Eurodrive tiene presencia en más de 51 países en el mundo, como se ve en la gráfica, ¿no? Un poco para hacer, refrescar la información, el concepto que puedan tener de Eurodrive.
Somos un fabricante con la matriz en Alemania. Fabricamos variadores, reductores, motorreductores. Tenemos 85 años en el mercado y en el Perú 21 años. Eh, no sé si podrías avanzar, por favor, Anthony. Más bien, vamos a estar coordinando esto más por interno para, para que pasemos. Claro, claro. Ya. Este, como se ve aquí, este es el volumen de productos que pueda suministrar CEU, ¿no? Por mes. Entonces, son los principales productos que nosotros ofrecemos al mercado. En lo que nos compete el día de hoy es hablar de la solución solar, así que como bien dijo Anthony, vamos a exponer los casos. De justo al final de la presentación tenemos un caso de éxito en Juliaca. Ya tenemos el producto, la solución bombeo solar instalada en diferentes lugares del Perú, desde Tacna, Arequipa, hasta Nazca, y tenemos algunos proyectos para cotizar en el norte del país. Eh, bueno, en general vamos a estructurar la presentación al inicio hablar un poco de conceptos técnicos, los criterios, ¿no? Fundamentos, primero fundamentos, los criterios, vamos a hacer un cálculo, como les mencionaba. Al final hay un plan de mantenimiento de los variadores, porque también es importante el transmitirle una confianza a ustedes de que el equipo tiene una larga vida útil, y al final también hay unas funciones extras que pueden explotar con el equipo. Ok, esta gráfica es un diseño, o sea, es la forma pictográfica de exponer cómo está trabajando el variador, cómo se representa por dentro un variador de velocidad. Y en estos momentos nos ayuda para saber dónde entra el panel solar en el equipo, ¿no? Entonces, yo recurro a esta gráfica para en estos momentos explicarles que es importante el conocer primero que el variador puede trabajar, un variador convencional puede trabajar tomando la energía de la red, como se ve acá en el punto 1, el suministro de energía es la red eléctrica. Pasa por una etapa inversora que es el punto 2, la rectifica en un filtro DC que es el punto 3, luego pasa para los inversores y por último se entrega al motor. Y el variador es el único equipo que le permite al motor acelerar y desacelerar. Con el variador podemos controlar la velocidad del eje de salir del motor. Y un dato importante, como se ve en los textos que está acá a la derecha, es que tenemos que recordar el nivel de voltaje que llega al bus DC. Al bus DC, si es que la alimentación es 460, va a llegar un valor de 460 por raíz de 2, que significa 650 voltios en continua. Este valor va a ser bastante importante para cuando necesitemos decidir colocar paneles solares. Nosotros vamos a instalar los paneles solares directamente a la sección que está aquí marcada con el número 3, que es el bus DC, porque los paneles entregan voltaje en DC y no va a entrar por la parte rectificadora. Entonces, tenemos que tener una idea de qué voltaje espera conseguir el variador para trabajar con el motor. Y este voltaje es, para el caso de 460, es 650 voltios en continuo. Después, el variador le envía un voltaje artificial que él mismo genera al motor, de forma que pueda acelerar y desacelerar la velocidad del motor. Y esto también nos va a resultar bastante útil cuando hablemos de los efectos atmosféricos que tienen los paneles solares, porque no presentan un suministro de energía constante, sino entregan la potencia de forma irregular, ¿no? Pasa una nube, por ahí se nubla, y entonces al haber esta disminución, el variador va a trabajar y va a comportarse de una manera muy especial, acelerando y desacelerando el motor. Además, hay unos componentes aquí que son el control electrónico, ¿no?
que obviamente está dentro del equipo para poder procesar señales externas y señales de control. Esta parte es bastante importante. Aclarar que estamos tocando un tema de bombeo solar. Estos inversores son dedicados para trabajar con motores. No es posible conectarle a algún equipo, un artefacto eléctrico, un televisor, una refrigeradora, un UPS. Para ese tipo de soluciones existen los inversores que perfectamente ha presentado Anthony al inicio en una paleta de proveedores que él tiene. Nuestro producto se dedica exclusivamente al bombeo y más adelante vamos a ver cómo encaja perfectamente en la solución de bombeo solar. Dando un poco más de detalles, se ve que hay unas características técnicas que nosotros cumplimos, ¿no? Todas las tarjetas electrónicas tienen que venir con un grado de protección, ¿no? Una categoría de barniz. En ese caso nosotros podemos ofrecer categoría 13.3 y 13.2, pero para las potencias mayores a 15 HP en el modelo LTP, ya nuestro estándar es dar por estándar el modelo 13.3, la categoría más alta. Acá en la parte inferior de la lámina se puede leer las ventajas que tiene el usar una categoría de barniz aumentado. Para aplicaciones agroindustriales, la vida útil del variador aumenta un 50%, porque básicamente es para ambientes agresivos, ¿no? Un ambiente agresivo, si me permites, Antonio, avanzar, es un ambiente donde hay gases tóxicos. Eh, los gases tóxicos que se pueden presentar en el ambiente es de esta categoría, ¿no? Por ejemplo, una categoría 13.2 puede operar en un ambiente donde se tiene pues una cantidad de 1 miligramo por metro cúbico de amoníaco en promedio. En cambio, una categoría 13.3, si siguen la línea del amoníaco, que es la letra G, y lo cruzan con la 13.3, van a ver que puede soportar en promedio 10 veces más, 10 miligramos por metro cúbico de amoníaco en el ambiente. Y así con los diferentes gases tóxicos que se tiene como ácido clorhídrico, como cloro, que pueden haber en algunas plantas de tratamiento de agua, o se puede encontrar en algunas operaciones de riego. Entonces, eh, nosotros indicamos de nuevo que esto está normado según la norma EN 60721 y que nuestros modelos con IP55, que son el estándar a partir de 15 HP, cumplen con la categoría 13.3. Ahora ya vamos a ir por la gama porque veo aquí que en las preguntas del público nos comentan hasta qué potencia, hasta qué HP puede funcionar esta solución solar. Así que respondiendo en estos momentos la pregunta del público, gracias por la pregunta, Francis. Se va a mostrar una tabla que resume las potencias. A ver si se puede. Ajá, acá está la tabla que resume perfectamente los rangos de potencia que tenemos. En la parte de arriba se ve que tenemos un modelo para 440, que sería de 380 a 480, en realidad lo nombramos así, trifásico 400. Eh, Trabaja de 1 a 15 caballos y podemos ofrecer en grado de protección aumentado de 7.5 hasta 350 caballos. Y lo mismo en el rango de 200, que sería de 200 a 240 voltios, tenemos hasta 100 HP. También tenemos una opción en IP66, que son los equipos que pueden trabajar perfectamente en la intemperie, soportando radiación solar, pueden trabajar bajo la lluvia, incluso pueden, en operaciones donde se necesita lavar el equipo o la estación de trabajo, el variador puede soportar chorro de agua directo, y tenemos hasta 10 HP. Luego nuestro modelo LTE se encuentra más abajo y tenemos hasta, en esta versión, que es la versión básica, llega hasta 50 caballos en 440.
Y al final, pero no menos importante, mencionar que tenemos también la capacidad de trabajar con motores monofásicos, hasta 1.5 HP en 220 voltios. Este es un poco el resumen de lo que podemos ofrecer y ya creo que sigue un par de slides para continuar a la parte del bombeo solar. Paul, cuál era la corriente máxima de monofásico para que los amigos que están escuchando lo tengan claro? ¿Recuerdas? Perfecto, sí, importante comentarles que en el caso de nuestro variador que controla motores monofásicos, nuestra potencia máxima indica 1.5 HP, que son 10.5 amperios. Ahora, hemos tenido el caso de que motores monofásicos de 3 HP eh, tienen un consumo de corriente menor a 10 amperios y perfectamente lo puede controlar. Lo que pasa es que el fabricante se toma un margen de seguridad para condiciones donde el equipo trabaja tal vez en altitud. Entonces podría perfectamente, si ustedes llegan a tener un motor monofásico de menos de o igual a 10.5 amperios en monofásico 220, puede ser controlado perfectamente con el variador monofásico que presentamos, ¿no? La conexión es directa al motor, no hay que hacer más que en el caso donde el motor monofásico tiene dos condensadores, se tiene que retirar el condensador de arranque, pero si tiene solamente uno, que es el permanente, lo conectamos directo, sin hacer más, y el equipo trabaja sin ningún problema. Excelente. También hay una pregunta del público que sería la serie de 350 HP, ¿hasta qué altura trabaja? Eh, Normalmente, como les decía, los equipos tienen un margen. En realidad, también ya en una comparación interna con diferentes fabricantes, nosotros tenemos uno de los márgenes más generosos, por decir, si buscas un variador de 10 HP, nuestro equipo puede entregar eh, un motor de 10 HP necesita consumir 12 amperios, nuestro equipo puede entregar un margen mayor de seguridad, su diseño está construido para entregar 14, 15 amperios, entonces hay un margen que te permite trabajar con altitud. Normalmente, más adelante se va a mostrar los cálculos de rateo por altitud que se hacen y creo que con eso ya vamos a poder absorber esta consulta. Qué bueno que tengamos gente conectada desde Ecuador. También saludos para la gente que se está conectando desde Urubamba. Gracias por sus Buenísimo. saludos y vamos a continuar aquí con la charla. Aquí estamos mostrando la imagen del variador, el modelo LTB+, un poco para que conozcan lo que se puede ofrecer, porque más adelante, cuando expongamos también la solución que tenemos con pantallas touch y la posible integración a monitoreo remoto, vamos a exponer el caso de que el variador puede llevar a monitoreo remoto señales de campo sin necesidad de algún controlador intermedio como un PLC. Si tú tienes una señal de alguna electroválvula o sensor de temperatura que quieres que se visualice desde algún controlador o desde alguna laptop, con la pantalla lo podemos hacer y el variador hace de módulo de entradas y salidas remotos, ¿no? O sea, para arrancar estos variadores en solar no se necesita, no usamos las 4 entradas digitales que el equipo tiene. Rara vez se usa las 2 entradas analógicas que se muestra aquí o la salida analógica que también contiene el equipo. Entonces, para soluciones donde se puedan aprovechar, vamos a demostrar que estas se pueden usar para hacer una integración, una pequeña automatización del sistema. Sí, seguimos, por favor, Antonio. Justo en este modelo vamos a mencionar integraciones con protocolos de comunicación que son posibles. Tanto el LTE como el LTP se pueden integrar con diferentes protocolos de comunicación, solo que el LTE lo hace con un gateway externo. Este gateway puede soportar hasta 4 variadores y en el LTP
tienes un slot para que puedas colocar una tarjeta de los diferentes protocolos de comunicación que vayas a necesitar en la industria, ¿no? Puede ser Modbus TCP, puede ser Ethernet IP, como justo acá me preguntan en los comentarios, ¿tiene Profibus? Sí, también tiene Profibus, tiene Ethercat, entonces es posible integrar a algún controlador DSS o PLC. Vamos a tener que, dependiendo del número de mensajes que quieras enviar o los datos que quieras recopilar del equipo, decidir si usas esta tarjeta exclusiva para cada variador o le colocas un gateway para poder adquirir datos de un grupo de variadores que se pueden agrupar de 8 en 8. Seguimos, por favor. Acá hay unas características a considerar importantes para la solución solar, ¿no? Ya que el equipo puede trabajar a temperatura ambiente máxima de 50 grados sin derrateo y a partir de 50 se derratea hasta 60 grados. Tenemos, como ya les mencioné, una versión en IP55, IP66 que te permite que el equipo quede instalado en la intemperie prácticamente sin requerir una casa o una instalación, ¿no? O estar dentro de un tablero. Hay opción para hacer conmutación entre tensión alterna por generador diésel o red normal y un sistema aislado como la función solar. Sí, hay forma de hacerlo, más adelante mostramos. Tenemos la función MPP, el control también de nivel de tanque que se va a mostrar más adelante, pero ya acá lo mostramos como características a considerar en el tema de desarrollo solar. Teclado, display para la puerta, la opción de monitoreo es importante y más importante aún si tienes una planta donde hay varios equipos de bombeo solar, ya puedes con un accesorio obtener información de hasta 63 variadores, ¿no? Entonces es una sola inversión y te permite levantar dato de hasta 63 equipos, ya sea modelo LTE o modelo LTP. Se pueden integrar de ambos. Inductancia de salida, esto es un accesorio bastante importante a considerar cuando tenemos distancias mayores a 100 metros y después ya tenemos unos filtros senoidales cuando tengamos que alcanzar distancias cercanas a 1 kilómetro. Eso también son accesorios para la salida. Se conectan del lado del variador al motor y te permiten aumentar la longitud de cable de ese tramo. Entre las protecciones que podemos ofrecer en este producto tenemos la sobrecorriente, que más adelante se muestra cómo funciona, detección de fuga por detección de funcionamiento de bomba en vacío o la bomba que trabaja en seco, ¿no? Evitar eso porque la bomba puede tener complicaciones. Ya más adelante me adelanté un poco a mencionar el tema de detección de fugas también. Y hay control de sobretemperatura, sobretensión y baja tensión. Esas son las protecciones principales para el desarrollo de bombeo solar, que hay más, pero estas son las principales al bombeo solar. Y ahora sí ya entramos de lleno bueno, al tema fundamental, ya después de la introducción de cómo funciona el variador. Pues ya nosotros conocemos un poco de qué se trata el bombeo solar, pero aquí graficarlo, simplemente lo que estamos haciendo es tomar una bomba que puede ser existente, que puede ser también un nuevo proyecto, y vamos a conmutar su alimentación, ¿no? Ya no va a ser a través de la red, no va a ser a través de un grupo, sino vamos a usar energía, la potencia solar, para poder generar ese trabajo, ¿no? Entonces, acá hay unos datos de la diferencia entre trabajar con bombeo solar y trabajar con un bombeo con diésel, ¿no? Con un grupo electrógeno particularmente. Eh, en el lado del bombeo solar hay un costo inicial alto, ¿no? El bombeo solar representa una inversión inicial bastante elevada con respecto a lo que cuesta una
solución equivalente en diésel, y considerando que, bueno, más adelante va a haber unos costos de operación, costos de mantenimiento y costos de reemplazo. Y aquí es donde el equipo llega a tener ventaja, ¿no? En costos de operación es muy bajo, porque el equipo no tiene piezas en movimiento más que las del motor, y el motor está trabajando, refrigerándose con el agua que envía. Entonces, los costos de operación, en, en el caso de cuánto te representa la factura eléctrica, va a estar aislado de la red, así que ya no tenemos un costo de operación más que el de mantenimiento, más que los, lo que corresponde a las horas hombre de la persona, ¿no? Y aquí ya un 8% de costos de mantenimiento y un 16% de reemplazos. Y lo que vemos en el lado del bombeo diésel es un costo de mantenimiento mayor y un costo de operación muchísimo mayor que lo que representa el bombeo solar, porque aquí ya está considerándose en este 63% la, el costo de lo que es la adquisición del combustible, ¿no? Bueno, acá aprovechamos también para mostrar algunas fuentes del tema solar, como son estas organizaciones internacionales. Los links se muestran aquí abajo para indicar la fuente de donde se obtiene estos datos, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a tomar el tema de cómo se comporta una radiación solar en un día normal, ¿no? Nosotros tenemos una distribución. Esta es la gráfica de cómo irradia el sol en un punto de la Tierra, ¿no? Y esta radiación es recibida por un panel, ¿no? Entonces el panel recibe esta radiación que durante los primeros momentos del día, ¿no? 6 de la mañana aproximadamente, es bastante baja, tiene un punto máximo al mediodía y luego decae a las 6 de la tarde y después ya no es nada porque llega la noche y disminuye bastante la radiación solar. Para ser bastante sencillo, el poder seleccionar los variadores perdón, los paneles, el poder ubicar qué paneles usar y en los arreglos de paneles usar, se introduce un término este es el valor o la variable más importante que siempre se considera. ¿Cuál es la hora solar pico del punto donde estamos instalando, ¿no? Para los que ya han hecho alguna instalación solar, sabrán que eso es lo primero que buscamos, ¿no? Las coordenadas se buscan en el mapa, ¿no? Ahí más adelante vamos a mostrar algunos programas que con las coordenadas te permiten obtener este dato, ¿no? ¿Y qué es la hora solar pico? Pues la hora solar pico, nosotros en la gráfica anterior hemos mostrado una distribución que tiene la forma de una campana, como se muestra aquí. Y para el tema de la hora solar pico, nosotros representamos toda esta región, toda esta área, en un rectángulo, ¿no? Como se muestra aquí, en un rectángulo donde idealmente se considera la radiación de 1000 watts, ¿no? Entonces, si aquí teníamos 12 horas de trabajo de radiación solar, ¿no? En la gráfica anterior, 12 horas de trabajo, ahora aquí podemos tener 5 o 6 horas, pero que equivalen a la potencia de la gráfica anterior, considerando que nos va a entregar considerando que nos va a entregar la potencia de 1000 watts, ¿no? Eso, eso vendría a ser la hora solar pico, ¿no? Nos indica el número de horas en las que se recibe la radiación de 1000 watts en ese punto, ¿no? Entonces aquí he puesto una gráfica que hace como el área de un círculo y el área de un cuadrado, está que la amolda, y ambas figuras tienen la misma área. De misma forma, el rectángulo de aquí, de la hora solar pico, tiene la misma área que la distribución normal que se muestra en la radiación de un día, ¿no? Que tiene forma de una campana. Entonces, es la misma área,
solo que lo graficamos de esta forma para hacer el cálculo más rápido, ¿no? Cuando ya tenemos la hora solar pico, podemos tomar la potencia pico de los paneles y nos alivia bastante el hacer los cálculos, como se va a ver más adelante en el ejemplo. A ver, acá tenemos un ejemplo, precisamente. Si tenemos, por decir, en una ubicación que nos está presentando 5 horas solar pico, entonces, al trabajar con un panel de 400 watt pico, tendríamos nosotros en ese momento, en ese día, ¿no? Porque la hora solar pico es el resumen de todo un día, eh, 1800 watt hora, ¿no? Aquí vamos a ir lento porque hay muchas gráficas, en realidad vamos a explicarlo paso por paso. Nosotros tenemos que considerar para qué sirve la hora solar pico. La hora solar pico, como les mencioné, sirve para multiplicar fácilmente con la potencia de placa de nuestro panel y conseguir cuánto es la energía que nos puede entregar en ese día el panel, ¿no? Como tenemos acá, lo multiplicamos, lo dividimos entre 1000 para sacarlo en kilowatt y lo multiplicamos por 0.9 por un factor que justamente se muestra aquí abajo, que es el coeficiente de rendimiento del panel. Entonces, ya tendríamos que el panel nos entrega 1.8 kilowatt hora por día y tendríamos que al mes, por 30 días, nos entrega 55 kilowatt hora por mes. Entonces, con ese dato nosotros buscamos qué cosa vamos a alimentar. Bueno, podríamos hacer un cálculo sencillo de alimentar una TV de 20 pulgadas y vemos una TV de 20 pulgadas consume 120 watts. En 5 horas por 30 días son 150 horas. Entonces calculemos la energía. La energía multiplicamos esos dos valores, que sería 0.12 kilowatts por 150 y tendríamos 18 kilowatt hora. Entonces, de esta forma calculamos la energía que consume en el mes esta TV. Y ahora, para nuestro ejemplo, supongamos que tenemos una casa, ¿no? Donde necesitamos que el consumo mensual sea 500 kilowatt hora. Entonces, lo que hacemos es el requerimiento 500, lo dividimos entre la potencia del panel que entrega al mes, que en este caso ya lo habíamos calculado, que es 54 kilowatt hora mes, y lo multiplicamos por 1.4, que es un factor para poder cubrir las pérdidas del panel en la transmisión de la energía, ¿no? Porque hay pérdidas por efecto Joule, pérdidas por las etapas que tiene que pasar en los equipos intermedios. Consideramos este factor y tenemos que considerar alrededor de 12.9, o sea, redondeando 13, con 13 paneles de estos de 400 watts, tendríamos para alimentar al mes una casa que consume 500 watt hora. Entonces, así se hace este recorrido, ¿no? De cuántos paneles vamos a usar eh, por solución. Y obviamente acá, bueno, tendríamos, pongo la premisa, para un motor de 2.2 kilowatt, trabajando 75 horas por día, entonces también tendríamos 500 watts, por eso es que el valor 500 no venía aleatorio, entonces tendríamos también 500, entonces con estos 13 paneles ya tendríamos resuelto el tema del bombeo solar, porque es para un motor de 2.2. En realidad esa respuesta no sería 100% correcta, porque lo que hemos hecho ahorita es considerar la hora solar pico y considerar que el panel, que en este caso nuestro sistema, aprovecha toda la energía que nos envía el panel, ¿no? Y la aprovecha en baterías, la aprovecha para alimentar las diferentes cargas del cálculo que hemos hecho anteriormente de esta casa, ¿no? La energía la almacenamos en baterías y no habría problema, pero hay una restricción cuando hacemos bombeo solar, porque en el día, cuando tengamos una potencia muy baja, por más que la bomba intente impulsar agua,
tiene que vencer primero una altura nanométrica para poder conseguir que veamos un resultado útil del agua, ¿no? Entonces, como se muestra aquí en la gráfica, ¿no? También vamos a explicarlo poco a poco. Ya teníamos nosotros una hora solar pico del caso anterior y habíamos calculado cuántos paneles se necesitaba para 500 kilowatt hora por mes y nos salía 13 paneles. Pero nosotros no podemos usar esos 13 paneles y conectarlos también a una bomba porque en algún momento del día va a bombear con poca radiación y no va a ser efectiva esta presión que ejecuta la bomba para poder vencer la altura nanométrica de la tubería. Entonces, tu deseo es poder llenar este tanque de 18 metros cúbicos y la bomba no va a poder vencer esta altura de 55 metros, como se ve aquí en el gráfico, y vas a tener tal vez una bomba trabajando a una altura nanométrica de 30, 40 metros y el agua va a quedarse a la mitad, ¿no? Nunca va a llegar al otro extremo, va a tratar de vencer la gravedad, pero no lo va a poder lograr y vamos a estar desperdiciando energía e incluso perjudicando la bomba, ¿no? Entonces es aquí donde ya viene un poco el detalle de lo que sería bombeo solar, porque para bombeo solar tenemos que considerar, sí, justo aparece aquí la gráfica de los peligros que podemos tener si bombeamos a bajas velocidades. eh, Ahora lo menciono, pero lo que quería decirles es que para bombeo solar tenemos que considerar que la, la altura nanométrica de nuestra instalación es bastante importante, ya que si no se toma en consideración y ejecutamos el cálculo como se hizo en el anterior slide, vamos a asumir que la bomba en todo momento va a estar ejecutando presión útil, ¿no? Cuando no es el caso, ¿no? Cuando va a ser en algunos momentos del día que va a ejecutar la presión útil y en otros momentos estará la bomba intentando vencer esta gravedad, ¿no? De la columna de agua, pero no lo va a conseguir. Y volviendo a la gráfica de la bomba, acá tenemos unas zonas en rojo o rosado y verde que te indican las zonas donde la bomba cavita, ¿no? Si tú intentas que tu bomba bombee agua a bajo caudal, vas a estar en la zona rosada y con bajo caudal la bomba se refrigera además con el agua que fluye a través de ella y no vas a conseguir que se refrigere adecuadamente. Y lo mismo vas a tener un problema de cavitación, que los impulsores se te pueden malograr en la bomba si es que haces que trabaje en una zona inapropiada, ¿no? A demasiado caudal y baja altura. Entonces, para poder mantener la bomba en un trabajo óptimo y que además de óptimo sea útil, tenemos que considerar muy bien cómo trabaja la bomba. Aquí hay unas gráficas que más que todo te explican cómo es el funcionamiento del variador y su algoritmo MPP, ¿no? Como se ve aquí primero en la gráfica de, de la derecha arriba a la derecha, vemos una distribución de las diferentes potencias que ejecuta un panel en el transcurso del día, ¿no? Cuando hay poca radiación, empieza justo en el punto más bajo y luego va aumentando y aumentando hasta que sea mediodía y es la máxima radiación en ese momento del panel y luego pasa el mediodía y vuelve a decaer y se ve una silueta de color rojo como se desplaza, ¿no? Hacia arriba y luego decae, ¿no? Esta sería la trayectoria del punto máximo de operación que tiene un panel, ¿no? Se desplaza así hacia arriba y hacia abajo en un día, ¿no? Obviamente en un día de invierno el punto máximo va a ser menor que un día de verano, pero el desplazamiento según las horas que va entregando va a tener esta forma. Ahora trabajemos un poco de cómo funciona el algoritmo MPP. El equipo está buscando siempre conseguir que la derivada o la pendiente de esta gráfica, ¿no? De la potencia contra el voltaje, sea cero, ¿no? Que se encuentre en horizontal para que esté en el punto más alto de la cresta, ¿no? Entonces,
Si se encuentra en el lado donde es menor que cero, trata de retroceder. Si se encuentra en el lado donde es mayor que cero, trata de avanzar para que se consiga el punto máximo de operación. Eso lo hace el variador inyectando más corriente, disminuyendo su consumo de corriente, ¿no? Bueno, aquí vamos a mostrar precisamente que la conexión es sencilla, ¿no? El variador se conecta a los paneles, después enviamos el agua a un tanque elevado y podemos incluir sensores, ¿no? De nivel alto, nivel bajo en el variador. Justo aquí se muestran los bornes donde se pueden conectar y de esa forma tener el control de cuándo envía y cuándo no envía la bomba, el caudal, ¿no? Ahora, justo hay una pregunta del público que nos dice el señor Humberto, eh, si también puede usarse baterías para bombeo solar. En realidad, también se puede usar baterías, pero esta solución con baterías encarece la solución o el proyecto en general. Y lo que nosotros optamos es que se almacene la energía o se almacene el agua en un tanque elevado, ¿no? Para que pueda después disponerse de él por caída de gravedad, ¿no? También desde el tanque a veces conectamos un segundo motor, un motor ya superficial para impulsar agua para riego horizontal, pero por lo general se usa tanque elevado o geomembrana para poder almacenar el agua y luego lo dejamos caer. Paul, Es posible usar la batería, pero no es lo más común. Paul, Paul, ¿me escuchas? Sí, Ya. Quizás también la pregunta que hace Humberto claro, es válida. Es posible también hacerlo, por ejemplo, si es que es un sistema monofásico y quieres una bomba trifásica, podemos poner ahí unos inversores con un banco de baterías. Y lo mismo aplica también para un sistema trifásico. Recordar también que el variador tiene una entrada en corriente alterna que puede ser conmutada. Y si es que quieres bombear de noche, tira desde un inversor que está conectado a un banco de baterías. Pero es verdad, lo que mencionas es que sería una inversión mucho más cara. Pero bueno, sí, sí se puede hacer. Como decía, va a ser una inversión un poco más cara. Creo que lo que podríamos optar es por eh, considerar la finalidad, porque creo que la finalidad en este caso es alcanzar o asegurar una cantidad de litros de agua, ya sea para riego, sea para alimento o para animales o para personas, pero asegurar una cantidad de litros de agua que necesitan por día y diseñar el sistema para conseguir ese objetivo, ¿no? Y ya si el sistema no, tendríamos que ver en la cotización del proyecto si ameritamos aumentar el número de paneles para conseguirlo o ir por la solución de las baterías, pero normalmente nos ha salido más rentable el aumentar los paneles. Acá justo se muestra cómo es que se dispone, ¿no? Tenemos un panel en DC, se conecta al variador, nuestro variador tiene terminal positivo y negativo en borneras, también tiene la posibilidad, como dijo Anthony, de poderse conectar a la red eléctrica. Entonces, se puede hacer una conmutación, como se va a ver más adelante. En este caso, el panel se conecta directo al variador. El variador trabaja con una bomba sumergible y la bomba puede enviarlo a un tanque elevado, una geomembrana, y al final disponemos el agua por caída de gravedad, o a veces en los tanques o las geomembranas le conectamos una segunda bomba para que se encargue de la presión, para que se encargue del riego, ¿no? También se puede hacer esta situación. recordar también que no solamente aplica una bomba sumergible, sino también una de superficie y puede ser con cualquier bomba que trabaje con corriente. Claro que sí, esto tiene bastantes ventajas. Por ejemplo,
el hecho que menciona Anthony de que reutilizamos la bomba existente en muchos casos, cuando tenemos grupo electrógeno y migramos a la solución solar, reutilizamos la bomba eh, porque es una bomba de salida que llega a necesitar alimentación trifásica y el variador le entrega esa alimentación. Incluso también tenemos variadores para motores monofásicos, que puede ser una bomba sumergible o puede ser una bomba superficial, centrífuga, no hay problema. Lo importante, como vamos a ver en la etapa de diseño, en la etapa de selección de variador, es que tengamos en cuenta que las bombas sumergibles consumen un poco más de corriente que una bomba estándar. Entonces, siempre busquemos el dato de cuánta corriente necesita mi bomba para operar, que eso está en datos de placa de la bomba, como lo vamos a mostrar, y con ese dato seleccionamos el variador. Porque a pesar del margen generoso que tomamos como fabricante para diseñar la corriente que pueda trabajar nuestros equipos, con esta disposición, con esta forma de constructiva de la bomba tipo sumergible, la bomba necesita más corriente que las demás. Entonces, consideramos eso en mente y vamos a tener una selección óptima de variador a implementar. Hay unas recomendaciones adicionales, como se ve aquí, que usamos supresores, ¿no? O equipos eh, de, que son para proteger descargas atmosféricas, ¿no? Nos ayudan para tener un adecuado cuidado de nuestra instalación cuando estamos ubicados en alguna zona del país donde el nivel isocerámico, como lo muestra aquí el mapa, es bastante elevado, ¿no? Este mapa de nivel isocerámico nos indica la probabilidad de caída de un rayo, ¿no? En el terreno. Incluso te dice cuántos rayos se espera en esa zona, ¿no? Al año. De esa forma, nosotros podemos disponer el colocar o no colocar este equipo que protege de descargas, ¿no? Lo que necesita también para funcionar es una instalación a tierra, porque lo que hace es detecta el elevado voltaje que se produce con el rayo y en menos de un nanosegundo actúa y descarga a tierra. No es una válvula de escape, se podría decir, para cuando tengamos un voltaje muy elevado en la red que pueda dañar la electrónica de cualquier equipo sensible como el variador, como los paneles, y perfectamente eh, lo protejan, ¿no? Sabemos que los paneles se sujetan en estructuras de metal, así que van a ser eh, aún más se refuerza la necesidad de colocar este tipo de productos cuando estamos en una zona con altas probabilidades de caída de rayos. Justo respondimos la pregunta de Edison, ¿no? Si era necesario instalar el pararrayos. Si tienes un nivel isocerámico elevado, sí es necesario para proteger, pero no es el único, no es la única forma de proteger la instalación. En realidad, en un curso de pararrayos se puede explicar las diferentes alternativas que tenemos, pero todo esto nos sirve si tenemos también un adecuado pozo a tierra instalado, ¿no? Va de la mano con la solución para proteger a los equipos de descargas atmosféricas. Ahora tocando el tema de los sistemas conmutados, justo en este diagrama se puede apreciar que nuestro variador tiene la entrada de la red trifásica y tiene una entrada en DC, ¿no? Que viene del panel y nosotros conmutamos, ¿no? Conmutamos. Obviamente en el lado de alterna lo protegemos con un interruptor, en el lado de DC lo protegemos con fusibles o podemos conseguir un interruptor, pero para el nivel de voltaje que manejamos lo más comercial es usar fusible. También los contactores, hay que tener en cuenta que es un contactor en alterna para un lado, un contactor en continua para el otro y con el orden adecuado vamos a poder elevar un circuito que nos permita conmutar la red normal con panel, dependiendo de la radiación, aprovechar el panel y cuando hay poca radiación, aprovechar la red normal
y también lo mismo aplica con grupos electrógenos. Más aún, planteamos una solución más tecnológica con pantallas touch, porque el grupo electrógeno en algunas oportunidades viene con un protocolo de comunicación Modbus y nosotros podemos enlazarnos con la pantalla a obtener datos y gobernar el grupo por ese protocolo de comunicación. Entonces, este es un diagrama de cómo podemos hacer un sistema conmutado con la solución de paneles solares. Bueno, acá vienen las variables meteorológicas, un poco comentar qué es lo que hace el variador, ¿no? Según la condición de la radiación, el variador va a reducir la velocidad para tratar de que el bus DC se mantenga estable y de esta forma, al reducir la velocidad, va a generar también que el motor demande poca potencia. eh, la potencia y luego recupera y luego baja, ¿no? Básicamente es una distribución en un día normal. Veíamos que al inicio mostrábamos una campana, ¿no? Una campana bastante homogénea y uniforme, pero en la realidad nos damos cuenta que no es así, sino que tiene, dependiendo de las variables meteorológicas, tiene a veces algunas, se podría decir, imperfecciones en la gráfica y va a comenzar a generar esta distorsión a la cual se tiene que adaptar el variador. Ya con el modelo MPP trata de seguir y acelera, desacelera. Nosotros hemos preparado una tabla para poder simplificar algunos cálculos a manera referencial. Eh, Acá hay una pregunta de Maxidiano que dice, ¿el limitador de sobretensiones tiene que ser de tipo 1 o de tipo 2? El tipo 1, tipo 2 de los SPD se determina con la proximidad del rayo, ¿no? Si es directo, si es que vas a recibir un rayo directo es tipo 1, pero si recibes una sobretensión indirecta en el sentido de que cayó a una red eléctrica y la red induce por el conductor sobrevoltaje, entonces te toca protegerte con tipo 2. Ya hay dispositivos SPD que tienen el tipo 1 más tipo 2 y cubren los dos también. Entonces hay que también analizar qué tipo vas a usar, ¿no? Dependiendo si es que está cercano a la intemperie o si va a ser indirecto y va a llegar de forma electromagnética o por el conductor. Continuando un poco con la presentación, hemos hecho esta tabla, ¿no? Para hacer un cálculo sencillo según la potencia de tu motor y tu tensión, qué número de paneles debes esperar, ¿no? Se ha considerado un panel de potencia 335 watt pico y esta ecuación nos va a seguir hasta el cálculo final, por eso la ponemos ahora y recalcamos un poco cómo se consigue obtener la corriente en el bus DC del variador. ¿Por qué? Porque el panel nos entrega un voltaje y una corriente en DC. Y nosotros no podemos mezclar ese voltaje y corriente en DC con la corriente de placa del motor que va a estar en AC, ¿no? Es muy distinto. Entonces nosotros tenemos que convertir esa corriente del motor en AC, tenemos que interpretarla cuánto sería en DC, en el bus DC, y ahí sí ya podríamos hacer el cálculo para ver las número de cadenas que tenemos que poner en nuestro arreglo para conseguir esa corriente en DC que va a hacer que el motor trabaje, ¿no? Sí, así es esta explicación. Bueno, vamos a ver, estoy leyendo unas preguntas. No entendí muy bien lo de Rupertino que dice el variador baja potencia y caudal. Bueno, sí, el variador cuando disminuye la velocidad baja la potencia y el caudal. ¿Qué Quizás, paneles estamos quizás, considerando las, en la... Sí, dime, quiz- Anthony. quizás las preguntas las pasamos al final para poco a poco ir punto a punto y atendiendo a todas las preguntas que emerjan, pues, ¿no? Bueno, ya, está bien, no hay problema.
Ahora voy a tocar el tema de la selección del variador. Por favor, hagan sus preguntas. Al final vamos a atender todas las preguntas. Eh, para seleccionar un variador, lo principal es que tengamos que considerar la corriente del motor, ¿no? En el caso de bombeo solar, donde muy probablemente tengamos una bomba sumergida, vamos a tener el caso de que esta bomba consume un poco más de corriente de la que nosotros esperamos como diseño de variador. Y a veces nos obliga a salir a una talla más, ¿no? Por decir un ejemplo, para 2.2 kilowatt en 220, eh, en el desarrollo del ejercicio que vamos a hacer más adelante, vamos a ver que tenemos una bomba de 3 HP, 2.2 kilowatt, y nosotros tenemos una corriente máxima que podemos entregar de 10.6, de 10.5, perdona, porque esperamos pues que el motor en realidad de 3 HP no consuma más de tal vez 8 o 9 amperios, pero al final en esta bomba vemos en placa que realmente consume 10.6, entonces nos obliga a ir al inmediato superior que es 4 kilowatts y tomamos el variador que puede trabajar con 18 amperios. Entonces, eso es un poco el poderles exponer el caso de volver a tener cuando trabajamos con bombas sumergibles, ¿no? Porque podemos poner un variador que... Y también nos ha pasado con algunos integradores que han colocado el variador adecuado a la potencia del motor y lamentablemente pues no le están entregando toda el caudal porque ya el variador tendría que trabajar a 55, 58 Hz para evitar salirse del rango constructivo del variador, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si queremos aprovechar todo el caudal que puede entregar la solución solar, miremos bien qué corriente necesita el motor y seleccionemos el variador según esta tabla como se muestra aquí, ¿no? A la izquierda se muestran unos datos del rango de voltaje que puede recibir el variador. Puede recibir en DC desde 260 voltios hasta 390 y el valor máximo de aprovechamiento es 300, ¿no? Lo mismo pasa para los motores de 380 a 480, tenemos estos valores, ¿no? Que va desde 460 hasta 790. Con estos valores y con los mismos paneles que mostramos en la gráfica anterior de 335 watts, nosotros estimamos que nuestras cadenas deberían ser de 15 a 18 paneles para lo que es 380 y de 7 a 9 paneles para lo que es 220 voltios. Si le ponemos más paneles, también estaríamos perjudicando al sistema porque no va a operar el variador. El variador, si bien es cierto, puede soportar más voltaje, pero con más voltaje va a salir un mensaje de sobrevoltaje porque protege al motor, ¿no? No va a poderle transmitir ese alto voltaje al motor. Entonces, también para bajo voltaje, el equipo no le permite entregarlo al motor porque generaría problemas. Hay formas, como se muestra en esta gráfica, hay formas de poder hacer una puesta en marcha bastante breve, no son muchos parámetros. Igual también tenemos software de ingeniería que es gratuito, que se puede descargar, es el LT Shell, y con este software tú puedes hacer puestas en marcha de tu sistema solar. Principalmente lo que buscamos aquí es graficar el comportamiento de la radiación en el bus DC y podemos hacer hasta en 4 canales obtener datos tipo osciloscopio, ¿no? Aquí se muestra un ejemplo, creo que es la siguiente, así es, se muestra un ejemplo de los parámetros. En realidad, para echar andar un sistema solar no son muchos parámetros como les mencionaba. Datos de placa del motor, programamos también en el parámetro, por ejemplo, P238, le indicamos que está trabajando con alimentación en el bus DC, ¿no? Para que no haya problema en pérdida de fase, tal vez pueda detectar, entonces le avisamos que va a tener alimentación por el bus DC y parametrizamos los datos de placa del motor
una función de dormir, despertar, para cuando haya poca radiación que el variador empiece a descansar. Y creo que esto también lo toma muy bien el equipo de Novum Solar en el apoyo que pueden brindar en las puestas en marcha. Así que, bueno, este detalle técnico también ellos lo dominan. Podríamos eh, avanzar al ejemplo y luego tal vez en la práctica eh, mostrar en dónde aplican estos parámetros que estamos colocando. Ujú. A ver, hay que considerar también que los variadores tienen derrateo por altitud, como ya nos han preguntado, ahora estamos tocando este tema, ¿no? Eh, el variador trabaja, se diseña a 1000 metros, y cuando superamos los 1000 metros tenemos que ponerle un factor de reducción de un 1% en corriente por cada 100 metros sobre los 1000. Entonces acá tenemos un ejemplo que si ves, tenemos una ecuación donde X es la altitud, entonces colocamos X a 4500 metros y me sale que Y es 65%. Entonces, si la corriente del motor a ese nivel de altitud va a consumir 186 amperios, entonces dividimos la corriente de selección, va a ser esta corriente del motor entre el 65% que me arrojó la ecuación, y tendríamos una corriente de selección de 286 amperios. Con estos 286 amperios simplemente nos desplazamos en la tabla y buscamos una corriente que sea mayor a 286 o igual a 286. En este caso tenemos dos posibles candidatos, un variador que entrega 240 y otro variador que entrega 300. Entonces, acá escogemos el de 300, que es el inmediato superior a 286 amperios, y con esto ya terminamos nuestra selección del variador para este nivel de altitud. Como vuelvo a repetir, siempre es considerando la corriente que te entrega el motor, ¿no? Ese valor es muy importante, ya sea para el derrateo, ya sea para la selección misma del variador a nivel del mar, por estas aplicaciones de bombeo solar. El variador tiene una protección interna que limita el flujo de corriente cuando está empezando a trabajar en sobrecarga, y lo hace de la siguiente forma. Si el variador detecta que hay un 5% más de corriente que está entregando al motor, le va a permitir trabajar esta corriente por 600 segundos. Y de misma forma, si es que detecta que hay un 25% más de corriente que está consumiendo el motor de lo programado que debe entregar, un 25% más, lo va a permitir entregar en 120 segundos, ¿no? El caso más típico y el caso que se muestra en las tablas es el 150% por 6 segundos, ¿no? Para poder trabajar alguna obstrucción en la válvula, para poder trabajar en algunas aplicaciones, incluso donde el motor trabaja con un reductor y ejecuta un movimiento de traslación de paquetes, y en algún momento aumenta la necesidad de poner más torque en la máquina, el equipo puede trabajar estos transitorios de torque adicional que necesita, y en este porcentaje de tiempo, ¿no? Según el incremento puede trabajar 60 segundos, eh, o puede elevar hasta 200% por 1,88 segundos, ¿no? Si supera este tiempo, si supera este tiempo y si la corriente baja antes, entonces sigue trabajando, ¿no? Pero si continúa y supera este tiempo, el equipo se detiene por sobrecorriente. Esa es la forma, ¿no? Cómo es que funciona su algoritmo de protección que tiene el variador para proteger el motor. Bueno, ahora vamos a entrar al capítulo más esperado, que es el capítulo para los módulos, cómo calculamos los paneles, ¿no? Para el bombeo solar. Para eso nos apoyamos de dos programas, ¿no? Que son muy potentes. Uno es el PVSys y el SolarGIS, ¿no? Ellos nos permiten obtener reportes del comportamiento, se podría decir, de la radiación solar, como se ve aquí en la gráfica, ¿no? En el transcurso de los meses, y también por las horas en el día, ¿no? Acá se ve detallado por rangos de una hora, ¿no?
hay desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, y vemos en este gráfico, ¿no?, que está en un mapa de calor, que el pico es alrededor de las 12 del mediodía, y podemos saber qué potencia vamos a obtener, o qué irradiación vamos a obtener en esa zona, ¿no?, a través de este programa. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no?, donde para todos los ejemplos que desarrollemos con bombeo solar, ya ustedes se habrán dado cuenta que es complicado poderle asegurar al cliente un caudal, ¿no? Tal vez a diferencia que con un grupo electrógeno o con una conexión a la red eléctrica normal, el equipo, pues, con ese suministro de energía permanente, puede mantener un caudal constante, ¿no? Puede trabajar 15 litros por segundo, no habría problema para ese sistema. En el caso de bombeo solar, el caudal va a variar según las condiciones meteorológicas y según el paso de las horas en el día, ¿no? Así sea un día soleado, igual va a variar, y si es un día con condiciones meteorológicas complicadas, como que está muy nublado por nubes o incluso lluvia, entonces varía aún más. Entonces, lo que nosotros tenemos que, en bombeo solar, lo que nosotros tenemos que considerar como nuestra variable más importante es los litros diarios que necesita el cliente, ¿no? Y sobre los litros diarios también habría que consultar si estos litros diarios tienen un requerimiento que nos obliga a considerar los valores mínimos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero podríamos tomar un valor promedio de la radiación solar o considerar el peor de los casos, dependiendo de qué tan crítico sea los litros que necesita el cliente, ¿no? Si, por ejemplo, si lo usa para riego, y normalmente riega con mayor demanda en verano que en invierno, entonces podríamos considerar el valor promedio, porque sabemos que aumenta en verano la radiación junto con la demanda y disminuye en invierno junto con la demanda. Pero si en invierno necesitamos garantizar un, 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 un monto de litros de agua por día, entonces tendríamos que tomar el mínimo valor de la radiación solar para poder garantizar que no va a bajar de eso, ¿no? Ya va a depender de qué tan crítico sea el sistema que nos pidan implementar, y, y de esa forma tomamos el valor promedio o el valor mínimo, ¿no? Para decidir cuántos paneles ponemos. Una vez que ya tengamos el valor de los litros diarios, también otra variable que sale en el cálculo es el número de bombeos por día que necesita el cliente. Puede tener un tanque de 18 litros, pero su consumo es de 36 litros al día, entonces van a necesitar que se bombee el tanque 2 veces, ¿no? Entonces hay que ver también el número de bombeos que espera el cliente. Nosotros recomendamos una presión mínima de 45 Hz para la bomba, que trabaje la bomba de 45 a 60 Hz, porque si lo ponemos a trabajar en menos frecuencia, vamos a, vamos a tener que, no va a vencer la altura nanométrica del sistema, ¿no? Incluso tal vez pueda ser de 50 a 60 Hz, y con eso ya garantizamos que vence la altura nanométrica. Y con esa altura nosotros vamos a la curva de las bombas y calculamos la potencia de la bomba que vamos a escoger. Entonces, esto es los hitos, ¿no? Más adelante se va a mostrar slide en detallado, pero estos son los hitos que tenemos que seguir para el dimensionamiento. Anthony, ¿podemos seguir con la siguiente lámina, por favor? Ok, gracias. Vamos a desarrollar este caso. Voy a comentarles un poco. Estamos en este ejercicio recapitulando un proyecto que se trabajó en el pasado.
en, en jauja, ¿no? Vamos a, vamos a impulsar agua con una bomba que está que va a necesitar una altura total, ¿no? De 55 metros, ¿no? Tal vez en nuestro diseño es un poco más porque tenemos que sumar unos 5 a 10 metros por las pérdidas que pueda haber en el número de codos que le ponemos a la tubería, ¿no? Y hay pérdidas, también si quieres conseguir que el agua llegue al tanque con un cierto nivel de presión, si quieres que salga con 10 bar, entonces le sumamos también 10 metros más, entonces tendríamos ya alrededor de 65 metros de altura nanométrica total, ¿no? Para el diseño. Eh, ¿Qué más? Aquí se muestra que el motor va a trabajar con un variador de 4 kilowatts, por lo ya explicado anteriormente, ¿no? El consumo es de 10.6, no alcanza con un variador de 2.2 kilowatts, tenemos que ir al modelo inmediato superior. Las dimensiones del tanque, las dimensiones del pozo, y también un dato importante, el tiempo de recuperación del pozo que nos menciona que es de 4 horas. Entonces, estamos aquí reemplazando un sistema que trabaja con grupo electrógeno y que ahora va a trabajar con energía solar. Para desarrollar este ejercicio tenemos que hacer un poco de memoria de lo que yo le he comentado en el tema de hora solar pico, ¿no? Nosotros tenemos que ajustar este valor porque no en todo el rango del hora solar pico el variador va a estar impulsando de forma útil el agua, ¿no? Va a haber momentos en esa hora solar pico que va a estar trabajando a 30 Hz, 35 Hz y no va a producir la altura que necesitamos, por lo que no va a llegar a llenar el tanque. Entonces no va a ser útil que trabaje en esas frecuencias. Nos ubicamos en la gráfica de la bomba del fabricante y lo que está aquí en rojo lo he limitado para que no nos escapemos de estos valores, ¿no? Es una región prohibida porque en estas zonas las bombas van a cavitar. Entonces, en este momento, con con el grupo electrógeno, el motor trabaja en este punto de operación, trabaja con una altura de 110 metros a un caudal de 4 metros cúbicos por hora, ¿no? Y tiene un tiempo de llenado de 4 horas y media, ¿no? En esta tabla, que se muestra la frecuencia en una columna, y en esta columna se ve 60 Hz, 55 Hz, 50, 45 y 42 Hz, está detallado los factores de corrección que tendríamos que aplicar a nuestra curva de la bomba por cada valor de frecuencia. Esto es un extracto de lo que nosotros llamamos las leyes de afinidad de las bombas. La bomba, cuando ejecuta su velocidad y nosotros le decimos a través del variador, le decimos que disminuya su velocidad, entonces la bomba va a disminuir de forma también eh, proporcional al cuadrado de la velocidad, va a disminuir el caudal. Va, va a disminuir, perdona, va a disminuir el caudal de forma directa a la velocidad y de forma cuadrática con la velocidad disminuye la presión y de forma cúbica con la velocidad disminuye la potencia. Y es por eso que tabulando te salen estos valores, ¿no? Entonces, en la tabla de abajo se ve que si a 60 Hz nuestra altura en nuestro punto de operación era 4 metros cúbicos por hora, a 45 Hz va a entregar 3 metros cúbicos por hora. Si la altura de operación a 60 Hz fue 110, a 45 Hz va a ser 61.6 metros. Y si la potencia que demandaba la bomba a 60 Hz era 2.2 kilowatts, a 45 Hz va a estar pidiendo 0.9 kilowatts, ¿no? Entonces tenemos que considerar lo que significa el desplazarnos en frecuencia con el motor. Estamos generando una nueva curva debajo
Y en algunos casos, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, en la izquierda se ve la gráfica de la bomba del fabricante y estamos en la línea que dice slash 30, que es la de 3 HP, y al disminuir la frecuencia nos vamos a ir desplazando hacia abajo y vamos a llegar a la que dice slash 20. O sea, vamos a llegar hasta ese nivel, ¿no? O sea, vamos a generar muchas gráficas de la misma forma y se van a desplazar de forma hasta acercarse a esta otra gráfica. Entonces, en este desplazamiento también nos modifica lo que es el caudal y nos modifica también lo que es eh, el, el- la, la altura, ¿no? La altura de la bomba. Aquí tenemos el dato, ¿no? Lo que se muestra aquí. Ay, perdone, creo que se... Vamos a darle atrás. Ya. Bueno, se me rayó un poco la pantalla, disculpen, voy a avanzar. Tenemos el... Ah, pero sí, sigue con esta... ¿Sabes? Voy a ¿Cómo? hacer a ver, vamos a ver qué ha pasado, que se nos ha confundido un poco el zoom. A ver, un Sí, ratito. sí, sí, dale. Hundo, pon acá, en hundo, el, ya está. Ok. Bueno, justo acá me estaban preguntando a qué se refiere con tiempo de recuperación del pozo. Es algo muy importante porque si tú estás bombeando de un pozo sumergible, necesitas que esperar que el pozo se recargue, ¿no? Que drene el agua por las paredes del pozo y se pueda recargar, ¿no? Ahí No es está, algo... Paul, está tu control. Ya, ah, ok, ok, gracias. Bueno, para terminar la idea, no es saludable pues que un pozo bombee lodo, ¿no? Entonces, si no esperas el tiempo de recuperación, vamos a tener problemas con la bomba. Eh, entonces, continuando con la explicación, eh, nos encontramos en este punto, ¿no? En este punto donde está apuntando el puntero láser es el punto de trabajo de la bomba cuando estaba operando con un grupo electrógeno. Con el variador nosotros nos desplazamos a esta otra gráfica para 45 Hz, ya nos encontramos aproximadamente aquí, ¿no? Y en 55, 50 Hz estamos en niveles intermedios. Y en 45 Hz estamos en la gráfica que decía slash 20, pero no nos encontramos pues exactamente abajo del punto de operación, no ha bajado de forma lineal, sino que también ha bajado y se ha desviado hacia la izquierda, ¿no? Porque ha perdido caudal y ha perdido altura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar que cuando trabajemos en bombeo solar va a haber oportunidad del día donde vamos a estar en esta situación, pero que tenemos que concentrarnos en cuál es el límite, ¿no? Entonces, para nuestro sistema, donde la altura nanométrica era 55 metros y considerando 5 a 10 metros por pérdidas, entonces estamos alrededor de los 65 metros. Entonces, estamos poniendo un límite aquí en los 45 Hz porque ya 61 ya significa que si bajo de esto, es muy probable que ya no llegue a mi objetivo de llenar el tanque, sino que el agua se quede sin vencer que la bomba se quede sin vencer la gravedad de la columna de agua y esté bombeando y haciendo un trabajo que no va a ser útil. Entonces, aquí es donde nosotros ponemos ya nuestro diferenciado para no permitir considerar todo el rango de la hora pico solar, sino estamos reduciéndolo de forma que aprovechemos el trabajo de 45 a 60 Hz. En el punto de trabajo podemos tener el valor de los watts por metro cuadrado que vamos a obtener
de incidencia. Esta, esta tabla es una tabla un poco más compacta, ¿no? La que mostramos de los otros software te da detallado por rangos por hora. Yo tengo esta tabla que agrupa por rangos de 3 horas a 3 horas, ¿no? Eh, Igual es útil para mostrar dónde podemos aprovechar, en qué rangos podemos aprovechar la radiación. En este caso, nos pedían considerar el valor mínimo porque ellos querían tener estos 18 metros cúbicos de agua garantizado, así sea en verano o en invierno, que esté garantizado. Entonces tenemos que considerar los valores mínimos. Como le decía, también hay una forma de considerar el valor promedio, que nos va a salir un número de paneles menores, pero en el tema de promedio nosotros tenemos que explicarle al cliente que va a aumentar en verano y va a disminuir en invierno. Y si su consumo también de ellos aumenta en verano y disminuye en invierno, entonces sería lo óptimo, considerar el valor promedio. Pero si ellos quieren que, como es el caso, le garanticemos que vamos a tener estos 18 metros cúbicos en invierno, que es la menor condición, entonces se toman estos valores, ¿no? Aquí tenemos de esa gráfica de los mínimos, tenemos el comportamiento, como se ve aquí en el puntero láser, tenemos el comportamiento de la irradiación que tenemos en estos rangos, ¿no? Y se puede interpretar y se puede obtener más datos y completar la distribución normal de un día, ¿no? De un día solar. Entonces, esta vendría a ser la mínima gráfica de la distribución de la radiación. Obviamente en verano la gráfica va a elevarse un poco más, ¿no? Va a llegar a ser, normalmente en el Perú en verano llega a ser el doble, ¿no? Y luego disminuye, en invierno llega a ser la mitad de lo que se consigue en verano, pero nosotros siempre tomamos los datos de una fuente confiable, ¿no? Puede ser los software, y, y con eso hacemos esta selección, ¿no? De esta forma nosotros nos damos cuenta que en los paneles como mínimo van a estar trabajando a 710 watts por metro cuadrado en este rango, ¿no? En este rango de 6 horas. Y si vamos a la curva del panel, estamos usando este panel de 320 watt pico, pero entrega 320 watt pico a 1000 watt por metro cuadrado, como se ve acá, ¿no? La gráfica de rojo, 1000 watt por metro cuadrado, entrega 320. Como nosotros tenemos como mínimo en este rango de 6 horas, tenemos 710, tenemos que desplazarnos a la gráfica de 710, que si bien no la tenemos de 600 y de 800, tratamos de interpretar un valor intermedio y podemos interpretar que a 710 el panel nos va a entregar 244 watts, ¿no? No los 320 que nos entregaba en máxima potencia, sino nos va a entregar en estas 6 horas de 710, nos va a entregar 244 watts. También podemos interpretar de esta gráfica el voltaje. El voltaje no varía mucho, realmente si aumentas la irradiación. Sí varía drásticamente la corriente, pero el voltaje se mueve de 35 a 39, ¿no? Por ahí oscila. Y en este caso nos consideramos el valor de 36 y la corriente sí tenemos que también ser cuidadosos al calcularla porque este sí cambia drásticamente con la radiación y calculamos una corriente de 7 amperios, ¿no? Para el caso de los 710 watts por metro cuadrado. Hay, hay manuales también más completos de la gráfica del panel, ¿no? Eso también lo podemos consultar. Aquí, por el ejemplo, se ha tomado este brochure, pero tenemos ya eh, gráficos más completos, incluso hay modelos matemáticos que simulan el comportamiento de un panel solar y con eso se puede ajustar perfectamente estos detalles, ¿no? Con esos detalles que acabamos de obtener, vamos a repetir el ejemplo que hicimos al inicio bueno, vamos a ir paso a paso. Al inicio calculamos
con la energía que entrega un panel, cuánto nos entregaría en una casa, ¿no? En una casa de 2.2 kilowatts, ¿no? Eh, o de 2.2 kilowatts por día o para 500 kilowatt hora mes, ¿no? Recordarán que nos salió un valor, ¿no? Entonces ahora con este nuevo hora solar pico ajustado, porque ya está restringido tanto en la potencia del panel como en las horas de trabajo, vamos a obtener un nuevo cálculo, ¿no? De energía que pueda entregar el panel. Entonces, nosotros vamos a tener que el variador va a trabajar en un rango ajustado, ¿no? No va a trabajar todo el tiempo porque a frecuencias por debajo de 45 Hz ya no nos va a ser útil. Entonces ajustamos el valor del panel para que en ese rango horario nada más trabaje y obtenemos lo que podría producir el panel por día acá arriba, ¿no? Y lo que podría producir el panel por mes. Si nosotros necesitamos trabajar con un motor de 2.2 kilowatts, que sería al mes 396 por la simple multiplicación de 2.2 por 30 por 6 horas, porque vuelvo a repetir, solamente va a trabajar 6 horas el variador, que es donde ejecuta su trabajo de 45 a 60 Hz. Tendríamos un número de paneles alrededor de 14 paneles. Y tendríamos que corroborar, porque este es un cálculo por potencia, ¿no? Por potencia, pero también hay otras variables a considerar. Las variables de si nos alcanza el arreglo para conseguir el voltaje que necesitamos en el bus DC del variador y si nos alcanza el arreglo para conseguir la corriente. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, nuestro arreglo óptimo para el variador es 300 voltios en continua. Lo dividimos en el dato del panel, que a 244 watts entrega 36 voltios, y nos sale que necesitamos 8.33 o 8 paneles, ¿no? Para que trabaje. Y para calcular las paralelas, tenemos que considerar cuánto es la corriente. Y aquí se vuelve a llamar a que tengan mucha atención al considerar la corriente, porque algunos por la prisa consideran la corriente del motor en AC, cosa que no es correcto porque estaríamos obviando mucho y estaríamos cometiendo un error si consideramos la corriente del motor en AC. Tenemos que buscar la corriente que consume mi motor, pero en DC. La hacemos invocando una fórmula antes mencionada, ¿no? La corriente en DC va a calcularse con el voltaje de trabajo del motor en AC, simplemente lo que estamos haciendo es una equivalencia entre el consumo de potencia en DC, que vendría a ser corriente por voltaje, y la potencia del motor, que es voltaje por corriente, por raíz de 3 y por cos phi. Hacemos una equivalencia entre los dos y para despejar la corriente en DC dividimos entre el voltaje y tendríamos esta corriente, ¿no? Que me sale a mí 14.15, que si consideraríamos la corriente de motor en DC, en AC, perdón, y por error lo coloco acá, estaríamos hablando de 10.6. Y ahí está la diferencia, ¿no? De 10.6 a 14.15, ¿no? Entonces, mucha atención siempre cuando hagamos el cálculo de las paralelas y recordar considerar la corriente el motor consumida en DC. Eh, entonces, aquí me sale dos paralelas, y si son dos paralelas y 8 series, estaríamos hablando de 16 paneles, ¿no? En el cálculo por potencia me sale 14, pero yo no puedo conformarme con este cálculo, tengo que corroborar cuántas paralelas y cuántas series tengo que colocar en mi arreglo de paneles para poder hacer que el variador ejecute sin problema su trabajo. Entonces, y de esa forma se resolvería este caso, ¿no? También tenemos el caso de el momento donde trabaja con una baja potencia, que sería a 45 Hz. También lo diseñamos aquí.
Si trabaja a 45 Hz, lo único que cambia aquí es la potencia del motor, que ya no es 2.2, sino es 0.9. Se repite el mismo esquema. Acá me sale que solo requiere 4 paneles, pero si fueran pues paneles que entregan un voltaje distinto y una corriente distinta, ¿no? Y podríamos ajustar, pero volviendo a las restricciones que tiene el trabajo de un panel, de un variador, que tenemos que conseguir 300 voltios en continua y que tenemos que conseguir la corriente en esta condición, ¿no? Acá me sale la corriente 9.1, entonces también tengo que alcanzar 2 paralelas, porque se aumentan las paralelas de a cuántos, pues, ¿no? Aumento una paralela y consigo 6.5, aumento una segunda paralela y me voy a 12, pero no puedo aumentar una paralela y media, ¿no? No se puede combinar las potencias tampoco de los paneles porque no es tan saludable. Entonces, también me arroja el valor de los 16 paneles, ¿no? A pesar de que en el cálculo de potencia va a requerir mucho menos, las limitantes de voltaje y de paralelas, o sea, del arreglo en general, me pide el considerar un número más elevado de paneles. En estos dos casos se ha resuelto el caso que necesitamos para trabajar a 60 Hz y el caso que necesitamos para trabajar a 45 Hz. En este momento, cuando se hizo la puesta en marcha, no se contaba con el mecanismo para obtener data del mismo variador, que se tiene un dispositivo Bluetooth y se conecta a la laptop para descargar la data en tiempo real, adquisición de datos, y te permite exportarlo en Excel para ver cómo bombea tu motor, pero pudieron levantar una data así por ciertos intervalos de tiempo y le hemos puesto acá los datos levantados en campo, ¿no? Por el usuario. Y aquí se muestra en un video que se pueda apreciar el trabajo del variador, ¿no? Cómo regula la velocidad. Aquí está el variador CEU regulando la velocidad en este ejercicio, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Necesitamos, si el cliente nos pide, en este caso los comentarios son que el, el caudal y los litros va a ser obviamente mucho menos de lo que genera un grupo, porque el grupo mantiene un suministro constante y el nuestro va a generar un suministro en un rango de tiempo aún reducido. Entonces, la condición para que se pueda mejorar el rendimiento de la bomba y alcanzar más rápido los 18 metros cúbicos que se necesita para esta población, entonces es para futuro el aumentar la potencia de la bomba para que pueda llenar más rápido el tanque, ¿no? Definitivamente ha habido una disminución con respecto al rendimiento que se tiene con el grupo, pero es muy, muy similar o sea, hemos llegado por intervalos a trabajar a 60 Hz, ¿no? Y ciertos intervalos a 45 Hz, ¿no? Y se podría decir, no tan perceptible para la población la variación, ¿no? O sea, si antes llenaba el tanque en 4 horas y media, ahora con 45 Hz, que sería 3 metros cúbicos por hora, llenaría el tanque de 18 metros cúbicos en 6 horas, en el peor de los casos, cuando sea la condición más extrema, ¿no? Obviamente eso no va a pasar, va a haber momentos en el día donde vamos a tener un aprovechamiento mejor de la radiación, entonces estas 6 horas obviamente se reducen, ¿no? Estamos hablando de que van a ser 5 horas, 5 horas y media, entonces lo que significa que
están llenando el tanque 1 hora más de lo que antes llenaba, ¿no? Que para hacer energía solar, ¿no? Es un aprovechamiento bastante bueno. Eh, continuamos con la presentación. Veo que hay unas dudas. Acá ya estamos a dos capítulos para terminar. El plan de mantenimiento es bastante breve. Recordemos que un variador tiene una vida media de 20 años, que puede ser, disculpen, creo que se adelantó, voy a retroceder. Esta vida media se tiene se consigue siguiendo este plan de mantenimiento. Obviamente, este plan de mantenimiento es como, ahorita se muestra como un checklist, ¿no? Donde tú desde el año cero la puesta en marcha y vas haciendo inspecciones, vas haciendo revisiones. En el año 6 toca hacer un reemplazo de los ventiladores. Eh, Como le decía, esto es un checklist, pero en realidad hay ya un detalle, hay todo un capítulo de mantenimiento. No he querido hacer más extensa la charla, pero hay un capítulo dedicado al mantenimiento donde se detalla, por decir, si tu variador trabaja en un rango de 45 grados a 50, entonces el ventilador se esfuerza más y no tendrías que cambiarlo a los 6 años, sino tendrías que revisarlo a los 4 años, ¿no? Entonces, si trabaja en otra temperatura menor a 40 grados, sí se recomienda el reemplazo a los 6 años, ¿no? Igual, eh, para los demás componentes, también cada uno tiene su recomendación, pero aquí en esta presentación vamos a hacer el resumen que vendría a ser este plan de mantenimiento, donde también se muestra que los condensadores, que son parte importante para poder trabajar con los paneles, se tiene que revisar al año 9 y se tiene que posiblemente reemplazar debido a que los condensadores trabajan con un dieléctrico que se va desgastando con los años. Entonces, estos equipos se pueden perfectamente reemplazar. Precisamente en coordinación con Novum podemos hacer ese trabajo. Los cables, ¿no? También hay cables que inspeccionar, cables que revisar. Y también en general, ¿no? En el sistema, en la parte de DC y AC. Y también hay un último cambio que se le hace a los inversores en el año 18, pero ya eso algunos clientes en el año 18 prefieren reemplazar el equipo o a veces prefieren reemplazar el inversor, ¿no? Que también por la fatiga llega a producir un desgaste a través de los años. Entonces, esas son las revisiones que se tienen que hacer. Obviamente también, Buenos días. ¿sí? ¿Es? Ya, entonces también se revisa las condiciones Ya. del lugar donde se instalan, ¿no? Ahora abro la puerta. Ahora. Sí, A ahora ver, abro la vamos puerta. a continuar con las funcionalidades extras. A ver. Esto es algo muy bueno. Lo hemos guardado para el final para podérselos explicar ya con más calma, ¿no? Nosotros tenemos la opción de poder dar monitoreo remoto a los sistemas solares y es bastante oportuno cuando tienes un sistema solar con muchas bombas, ¿no? Este monitoreo remoto puede enlazar hasta 63 bombas, 63 variadores de diferentes modelos, puede ser el LTE o el LTP, y además, con un acceso a Internet, ¿no? Tú puedes, revisar o modificar si es que tu jerarquía de administrador te lo permite, porque establecemos diferentes jerarquías para que algunos usuarios solo revisen y para que otros usuarios solo tengan el acceso a modificar los valores y se pueda ver el consumo, se pueda ver el tiempo que trabaja, ¿no? Y el aprovechamiento de la energía, ¿no? En ese punto. A ver, continuamos. Continuamos. Anthony, ¿estás ahí? Creo que tenemos un tema con la presentación. Bueno, ahí
mientras se recupera un poco la presentación, ya estábamos por terminar, voy a hacer lectura un poco de las consultas. Eh, a ver, dice justo, dice, cuando se bombea en un río donde el abastecimiento es constante, eh, el abastecimiento es constante. O sea, también hemos tenido casos de poder bombear, de migrar sistemas que extraen el líquido del río, ¿no? Perdón, la línea está un Inter- poco rara. Por acá. Ya, ok. No, no hay problema, ya se estabilizó. Bueno, voy a volver a las consultas más adelante. A ver, continuemos con la presentación ya para dar terminada la presentación. Esta parte ya la habíamos explicado. No sé si Ah, puedo poner la siguiente. yo venía por si acaso. Anthony, ¿me escuchas? Sí, perdón, tengo la línea un poco pobre en ese momento. Ya, bueno, ya estamos terminando, Anthony. Si puedes adelantar, por favor, porque ahora tú tienes el control de la pantalla. Ah, Eh, ok. ya, bueno, acá hay ventajas, ¿no? O sea, se nos planteó muchas veces el caso de resolver cuando un variador tiene que, o un sistema de riego necesita que se riegue ciertas hectáreas, que se riegue, por ejemplo, eh, en, en un momento un número de hectáreas, por decir 2 hectáreas, y luego se riegue 4, luego se riegue 8. ¿Cómo lo podemos conmutar sin necesidad de un PLC? El variador puede usar su salida relé que tiene en el modelo LTP, podemos incluso expandir la salida relé y podemos ejecutar desde el control de la pantalla, que puede ser vía web, o puede ser programando un calendario donde podemos decir que de 8 de la mañana a 10 de la noche, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, por decir esas 2 horas, se concentre en regar que conmute unos damper, ¿no? Unas válvulas, y se riegue cierto lugar para que luego de 10 a 12 se riegue otro lugar conmutando de nuevo los dampers, ¿no? Incluso buscar diferentes potencias, se puede hacer eso con la pantalla, y se puede llegar a hacer una trazabilidad y obtener la función MPPT. Entonces, hay funciones muy, muy interesantes que se desarrollan con esta pantalla y se pueden integrar con diferentes modelos de variador. Acá se muestra una gráfica de cómo es la pantalla, ¿no? Eh, y bueno, esa sería el final de la presentación. Y Tenemos unas... parece que ahí, ahí te había cedido el control, Paul, pero parece que mi línea está un poco fallando. Pero bueno, creo que sí. Como dices, hay algunos detalles adicionales sobre el HMI Builder, ¿no? Ah, sí, o sea, acá se muestra una gráfica del HMI Builder. Se muestra que, como ya lo mencioné, ejecutar el control remoto, algoritmo MPPT, ¿no? Eh, hacer arranques según calendario, ¿no? Y incluso mezclar según calendario y con controles de sensores externos. O sea, si nos dicen tenemos que alcanzar, controlar algunos válvulas, algunos damper o algunos heaters, si tienes que mantener cierto nivel de temperatura, lo haríamos con las salidas mismas del variador. No necesitaríamos integrarlo con un PLC. El variador tiene cuatro entradas, tiene 2 salidas, y a veces esto no está siendo usado. Incluso se puede expandir a 3 salidas más, y con eso nos da para poder hacer un arranque directo de otro pequeño motor, o podemos hacer accionar mecanismos externos como válvulas, como frenos, ¿no? Y todo lo podemos hacer con el control desde la pantalla. Incluso automatizarlo, ¿no? Para que sea a través de un calendario. Y esas serían las funciones especiales que tendría el- esta solución con la pantalla touch.
Bueno, con eso ya estaríamos terminando la presentación. Creo que vamos a dar lectura rápidamente a las consultas para no dilatarlo mucho. Bueno, me quedé justo en acá. Me consulta si podemos integrar un kit Algunas preguntas, ¿no? generador. Eh, claro, tendríamos que ver el caso del nivel de tensión que genera este aerogenerador y ver la forma de hacer una condición conmutada también. Es posible, nos faltaría analizar datos de la tensión que nos va a generar y podríamos integrarlo, ¿no? Y agradecemos también las felicitaciones que nos envían. Para motores, para bombas monofásicas de 220, sí, ya lo hemos mencionado, pero igual atendiendo a la consulta de Oscar, indicar que tenemos solución para bombas monofásicas en 220 hasta 10.5 amperios. El COSFI, bueno, el COSFI seguramente viene de la parte de cuando estábamos calculando la corriente de motor. Eso está en placa de motor, o sea, y algunos asumen un valor de 0.8, pero realmente para las bombas sumergibles el COSFI que se sume es muy alto. Tendríamos que ver el COSFI real de la bomba o tomar un COSFI alrededor de 0.75, porque para bombas tipo sumergibles no es un coffee tampoco podemos tomar un coffee estándar. ¿Cómo validamos la fiabilidad de los datos de la irradiación solar? Claro, cruzamos muchas veces esta es la pregunta de Pedro Jara, cruzamos muchas veces los datos en más de una fuente, ¿no? Lo revisamos con los diferentes software, incluso también hay una página web de la NASA donde te muestra la radiación en tus coordenadas. Y entonces nosotros tomamos los datos de más de una fuente y los contrastamos pues, para poderlos tener de forma adecuada. Bueno, acá no hay consulta, nos mandan un email para poderle enviar la información, no hay problema. Creo que si podemos, eh, acá dice en un comentario, la NASA no muestra radiación para Perú. Yo tengo que comentar que sí, porque los datos que pusimos en el desarrollo del ejemplo son de la página de la NASA, así que habría que revisar esa consulta. Este, y me parece Sí, que hay una forma, Anthony, de poder compartir la PPT con los participantes. Tal vez hayan dejado su correo. sí, También está claro. nuestro correo en el buzón de chat. Sí, sí, Y vamos a compartir la información y probablemente subamos el video para que los que se han conectado, los que quisieran conectarse más adelante puedan también ver el video o la transmisión nuevamente, ¿no? ok, sí. A ver, Ujú. voy a seguir repasando las consultas. Acá Mauricio Loy nos consulta, con 175 paneles de 400 watts puedo generar unos 70 kilowatt pico y manejar una bomba de 50 HP. Podría bombear 22 litros por segundo. Eh, Principalmente aquí Habría que tenemos revisarlo, ¿no? el Ujú. ajuste de dos cosas, ¿no? Hay que tomar caso, nos vamos a contactar con Mauricio para consultar bien el detalle, ya que tenemos que tener en cuenta cuánto es la altura nanométrica que vamos a vencer y tenemos que sacar la hora solar pico para poderla después ajustar, ¿no? Tendremos que tomar igual una coordenada y igual tendremos que buscar los valores meteorológicos para ver si los paneles son lo suficientes o tal vez o tal vez necesitamos más o menos paneles, ¿no? Excelente. Ya. Bueno, vamos a tomar todos los comentarios, las preguntas de todos los participantes. Ahí Jimena está recopilando todas estas consultas para poder luego procesarlas, contactarnos con quienes se han registrado para poder de ahí conversar un poquito más qué necesitan, ¿no? Cómo podemos ayudarles. Eso es lo importante de este tipo de canales, donde con Paul hemos dado un poco más de información respecto a esta solución. No sé si Paul tienes algo más que compartir o para yo comentar Bueno, algunas cosas mis palabras finales, para poder de agradecer repente a tener algo ya los... guardado más adelante, ¿no? Sí, tal vez, bueno, mis palabras finales, agradecer a Novum Solar, a Jimena, a Anthony
por hacer posible este webinar, a todos los panelistas y a los participantes por estar dándonos su tiempo para poder compartir esta novedad. Ya nos estaremos seguramente volviendo a ver en más temas de desarrollo, de automatización que podríamos tocar. Muchas gracias de nuevo y hasta luego. Buenísimo, Paul. Sé que ha sido este webinar bien denso, la verdad, nos hemos extendido bastante. Hay bastante información que realmente hemos procesado. Yo de todo esto saco dos reflexiones, que hay muchas cosas que no, en primer lugar, hay muchas cosas que no tomamos en cuenta al momento de hacer un dimensionamiento. Como dice Paul al inicio, parece que es similar al dimensionamiento quizás de un sistema fotovoltaico para cargas comunes, pero realmente no lo es. Hay más variables que hay que considerar. Entonces, ahí quizás vamos a procesar, vamos a recopilar todo lo que hemos visto y vamos a realizar quizás un segundo webinar ya directamente a cómo dimensionar, y de repente ahí en el proceso elaboramos algunas herramientas que podamos compartir con todos los interesados para que hagan los cálculos usando los variadores de SEU para sus proyectos y ahí poder ayudarles en el proceso. Y otro punto quizás algo breve, de repente algunos detalles sobre mantenimiento que quizás podríamos sacar en algún blog o quizás también en algún pequeño webinar más cortito para todos los presentes. Así que gracias, Paul, nuevamente. Esperemos de que esta oportunidad les haya servido, haya sido de su agrado. También los invitamos a formar parte de esta comunidad que hemos creado en Facebook, en redes, que es un grupo en línea, Energía Solar Perú, instaladores facultas, o compartir algún proyecto, alguna experiencia o tecnología que esté surgiendo en otras partes del mundo o quizás en este país, podamos nosotros compartirlo para poder aprender, ¿no? Este es un grupo que es para aprender, para compartir conocimiento o lanzar algunas dudas, ¿no? Entonces ahí están todos invitados para poder participar. Nada, Paul, gracias nuevamente por todo este aprendizaje. Yo creo que de acá vamos a sacar bastante información para poder compartir nuevamente en un quizás nuevo webinar, ya más desarrollado, más elaborado. Y como ya saben, Paul ha sido bien claro, estos variadores ya se están utilizando, ya se han ejecutado proyectos, ya hemos ayudado a varias personas con sus proyectos o necesidades de bombeo. Así que ahí estaremos con ustedes. Ahí nos pueden escribir, nos pueden contactar, nos pueden seguir en las redes sociales. Ahí están nuestros datos para poder hacer la presentación siquiera bien extensa. Así que con cualquier necesidad que puedan tener, ahí estamos nosotros para ayudarles, y con el soporte también de Zero Drive y con el gran equipo que tiene Paul detrás aquí en Perú con nosotros. Así que esperamos volvernos a encontrar pronto y desde ya agradezco mucho su participación y su tiempo. No sé si Jimena tienes algunas palabras antes de despedirnos. Nada, agradecer la asistencia de todos el día de hoy. Creo que ya dijiste todo. Yo me voy a encargar de poder subir el video del seminario a YouTube, a nuestro canal llamado No Un Solar, y van a poder revisar cuantas veces quieran esta presentación, ¿no? Cualquier consulta, ahí están los números, ahí están nuestros correos, contáctenos y estaremos felices de ayudarlos. Genial. Bueno, gracias a todos nuevamente. Gracias, Paul. Les mando un abrazo a todos ustedes, que estén muy bien y esperamos vernos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.